y la definición de estimaciones contables que sean razonables. Bueno, vamos a continuar con la unidad. No podía abrir hace rato mi PowerPoint, entonces tuve que salir. Ahí está. Nos quedamos en... Terminamos con... unidad 7 y 8. Salario, principio, lugar y fecha. Prescripción que prescriben a los años. Bueno, continuamos. Forma, plazo, lugar y prueba del pago del salario. En efectivo, en moneda nacional y en especie hasta un 30% del total del sueldo. Hay veces que hay algunos que, sí, supermercados, por ejemplo, te pagan 70% en efectivo y 30% en vale para supermercados, ¿verdad? Eso depende mucho de la forma de cómo realicen su contrato de trabajo. Respecto a la época del pago, semanal, quincenal o mensual, como habíamos visto. Hay personas que ganan semanal, otros que cada 15 días y otros de forma mensual. Lugar de pago sería el lugar de trabajo. El pago del salario deberá efectuarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y dentro de las 2 horas siguientes a la terminación de la jornada, salvo convenio diferente por escrito o en caso de fuerza mayor. Generalmente hoy en día son ya muy pocos los que cobran en ventanilla, ya se manejan por transferencia y ellos tienen la tarjeta, ¿verdad?, del banco con quien trabaja la empresa y directamente se le deposita el salario en su cuenta corriente. Prueba de pago y recibo de sueldo correspondiente. El trabajador no podrá renunciar a su salario. Prohibición de descuento de secciones. El empleador no podrá descontar del sueldo del trabajador salvo sentencia judicial por prestación de alimentos, por daños y extravío de elementos de trabajo del empleador o daños en la propiedad del empleador, o sea, del trabajador. Daños propiedad del empleador por aporte provisional, por aporte sindical y por autorización expresa del trabajador. ¿En qué caso se va a proceder a los descuentos del salario? Uno, cuando hay demanda por prestación de alimentos, que saben que es hasta el 25% del sueldo. En caso de daño o extravío por parte del trabajador de las herramientas proporcionadas por la empresa, por aporte provisional en caso de que el trabajador tenga IPS, que es 9%, por aporte sindical, que generalmente eso depende mucho del sindicato a quien es adherido el trabajador, que suele ser 50 o 30.000 guaraníes. Y por autorización expresa, ¿verdad? Cuando hay anticipo de sueldo, ¿verdad? Entonces llega a fin de mes y se descuenta el anticipo que solicitó el trabajador. Prescribe al año de la posibilidad del reclamo por recargos salariales. Si en un año no reclamaste, prescribe en el año, entonces ya no puedes reclamar. Las acciones acordadas por este código derivadas del contrato individual o colectivo de trabajo prescriben al año de haber ellas nacidas, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes. Entonces, si yo tengo algo que reclamar en concepto de descuento injustificado o algo que se me pagó menos, tengo un año para reclamar. Pasado eso un año, ya pierdo ese derecho. ¿Qué es el aguinaldo? Es la remuneración complementaria equivalente a un promedio de un mes de trabajo pagado el 31 de diciembre. Método de cálculo. El aguinaldo se calcula sumando todos los salarios anuales y dividido por 12. Cuando el trabajador deje el servicio del empleador, sea cual fuese la causa, se le deberá pagar el aguinaldo proporcional correspondiente hasta el día que dejó el trabajo. Por eso es que cuando hablamos de indemnización por daños y perjuicios, cuando se le despidió al trabajador de forma injustificada, tiene derecho a que se le pague vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional. Sí, inició enero, ¿verdad? Que se le despidió en agosto, tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional y sería por eso 8 meses trabajado dividido 12 y sale ahí un porcentaje. Entonces ese es
lo que la empresa le debe pagar al trabajador en concepto de aguinaldo proporcional. Cuando un trabajador deje el servicio de un empleador, sea por su propia voluntad o por haber sido despedido, percibirá, además de las indemnizaciones que le correspondan, la parte proporcional del aguinaldo devengado hasta el momento que dejó el servicio. El aguinaldo se paga el 31 y es el recibo de aguinaldo prueba de pago. El aguinaldo saben que es inembargable, no se puede transferir también, no te pueden embargar tampoco el aguinaldo, y prescribe su derecho, o sea, el derecho de los trabajadores a reclamar el pago del aguinaldo a los 1 año. Si dentro de los 1 año no reclamaste ese pago, entonces perdés el derecho de reclamar. Anticipo de salario. El anticipo salarial es el vale o retiro de dinero adelantado por parte del trabajador. El empleador no podrá descontarle del salario más del 30%, en ningún caso cobrará interés. ¿Por qué? Porque es tu salario lo que vos estás anticipando. Entonces no puede generar ningún tipo de recargo o ningún tipo de interés sobre el mismo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, profe, quería preguntarte algo. Sí. El cálculo de aguinaldo, cuando tienen Sí. horas extras, también se les Está suma a todo, los meses sí, mensuales, ¿cierto? sí. Y en caso de, por ejemplo, que tenés viajes, Se se te suma paga, todo. sí, se suma todo lo que vos percibís en el año y se divide entre 12. Mm, sí, Así correcto. es. Gracias, profe. Dale. ¿Otra consulta o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, continuaré. Salario y aguinaldo. Este ya desarrollamos. Hasta aguinaldo ahora. Desarrolló la unidad 8. Unidad 8, salario mínimo. Concepto de salario mínimo legal. Salario mínimo es aquel suficiente. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, consistente en alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas, considerándolo como jefe de familia. Imagínate, con el salario mínimo tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que vestirnos, tenemos que pagar el transporte público, tenemos que provisionarnos de mercaderías, de cultura, hacer ocio, ¿verdad? Y recreaciones. O sea, no tiene que alcanzar ese salario mínimo para hacer todas esas cosas. Factores para la fijación del salario mínimo legal: costo de vida de la familia obrera, nivel general de los salarios, condiciones económicas del conjunto obrero, edad del trabajador con respecto a su productividad por los menores de edad. Al finalizar el salario mínimo, se tiene en cuenta que el salario determina el nivel de vida de la familia del trabajador y que el aumento gradual debe atender la relación de la productividad, ya que de no hacerlo podría causar mayores daños económicos. Por eso es que cada año se analiza y se revisa el costo de la canasta básica familiar o el costo de vida de un trabajador, de una familia obrera. Entonces siempre lo que sube es 100, 110.000, ya lo sumo, o 80.000, no es nada. El sueldo mínimo para vivir es súper poco, al menos si tenés hijos. Si sos solo, estirando, arañando, podés sobrevivir, pero si tenés una familia detrás y mamá la que se encarga de los chicos, de la casa, de cuidar, de cocinar, de lavar, no tiene un sueldo, es poquito, pero viendo la otra cara de la moneda, muchas familias se manejan con ese sueldito. Y no digo que viven bien, pero por lo menos viven de eso, ¿verdad? Consejo Nacional de Salarios Mínimos, Integración y Atribuciones. El Consejo Nacional de Salarios Mínimos funciona en la sede administrativa del trabajo, que es el que está en el centro. Está integrada por el director del trabajo, viceministro del trabajo, 3 representantes del Estado, 3 representantes del empleador y 3 representantes de los trabajadores.
Sus atribuciones son dictar su propio reglamento, conceder audiencias a quienes lo soliciten y a recabar información del sector privado y público para ejercer sus funciones. Edad de goce, a partir de los 18 años de edad cumplido, uno ya puede celebrar su propio contrato de trabajo porque ya es una persona, según la Constitución Nacional, mayor de edad. El salario mínimo es debido a todo trabajador mayor de 18 años por día de trabajo ejecutado dentro de la jornada legal habilitado, que son 8 horas diarias, 48 horas semanales, ¿verdad? Que sabemos que sobrepasan esa cantidad de horas. Podrá establecerse salarios inferiores de la tasa mínima para aprendices y personas de deficiente capacidad física o con capacidades diferentes legalmente comprobadas. Efecto jurídico de la fijación del salario mínimo. Al modificarse el salario mínimo, se actualiza automáticamente sin necesidad de nuevos contratos, los contratos, o sea, de los contratos laborales que ya se firmó. ¿Por qué? Sube el salario mínimo en julio, a partir sube el 1 de julio, ese fin de mes de julio, ya la parte empleadora te tiene que pagar con la suba o con el reajuste que sufrió el salario mínimo. Pero hay personas que cuentan al revés, pagan a partir de fin de mes de agosto y eso está mal. Si salió el 1 y se aprobó, fin de mes de julio ya te tiene que abonar esa diferencia, la suba, ¿verdad? Pero bueno, literal. Publicidad para todos los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación posible. Se dará la más amplia publicidad a los salarios mínimos en periódicos y mediante fijación de carteles en lugares visibles en los centros de trabajo que solemos ver, ¿verdad? Cuando nos vamos en un lugar, en un negocio, en un lugar donde se vende comida, siempre está pegado ahí el cartelito con el jornal del día. Prescripción, prescriben a los 1 año. Asignación familiar es el subsidio que el empleador debe al trabajador equivalente al 5% del salario mínimo por cada hijo biológico, adoptivo o extramatrimonial que esté bajo su dependencia. Esa es la famosa ayuda por niños, ¿verdad? Que también hay algunas instituciones que pagan la famosa ayuda escolar, que siempre se realiza una vez al año. Y también está el subsidio que se cobra por hijo. Hay empresas que aceptan hasta 2 o 3 hijos y hay empresas que solamente hasta un hijo pagan. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Oh, por mi parte no, profe. Ok, continuamos entonces. Caracteres de la asignación familiar. No es parte del salario, es una prestación o un subsidio. Nace del derecho cuando nace la dependencia del nuevo hijo. Es obligatorio como con el salario. Es percibido por el trabajador, es inembargable y su régimen legal es provisorio. Porque una vez que se cumpla la edad estipulada, ¿verdad? Que saben que cuando el hijo cumple 18 años de edad ya no te dan esa ayuda escolar. De hecho, que ponerle que el hijo o la hija cumple 18 años el 31 de septiembre, automáticamente ese septiembre la empresa ya no te paga. Es loco, ¿verdad? Pero así hacen. La asignación familiar no forma parte del salario a los efectos del pago del aguinaldo ni de las imposiciones hechas en concepto de seguridad social. Ella no puede ser cedida ni embargada. Entonces, las asignaciones o la ayuda en carácter familiar, eso le corresponde a los hijos, ¿verdad? Y hay veces que no están papá y mamá juntos y el papá se queda con esa plata que le corresponde al hijo, ¿no? Eso está mal. Se abonará la asignación familiar simultáneamente con el salario y en forma íntegra. O sea, la asignación familiar o la ayuda familiar no forma parte del salario, es independiente. Condiciones legales a los que deben encontrarse el hijo del beneficiario, o sea, los niños que perciben esa asignación familiar. El hijo debe ser menor de 17 años de edad y hallarse
bajo la patria potestad del trabajador, que la educación y crianza sea a expensa del trabajador y que resida dentro del territorio nacional. En el caso del hijo discapacitado no tiene límite de edad, es de por vida la ayuda. Cuando el hijo cumple 18 años, al dejar de estar bajo la patria potestad o dependencia económica del trabajador, o cuando resida fuera del territorio nacional, también se extingue cuando el sueldo supera el 200% del valor del salario mínimo. O sea, cuando pasa ya 2 salarios mínimos, ya no cobra esa ayuda. Y ahí terminó nuestra unidad número 8. Si tienen alguna pregunta. Por mi Yo parte, no, Yo no sé si ya les subí o les pasé en el grupo. Sí, la tarea ya subí, pero no sé si había dos o una tarea nomás. Tarea derecho laboral, acá ya tengo. dos, profe, había. Dos, y bueno, ya, sí. Sí, profe, dos había. Una era de la Constitución y otro eran esos conceptos hasta la unidad número 4. Entonces, estas dos tareas es lo que va a tener puntuación para nuestro examen del próximo sábado. ¿qué pasó, bro? No escuché esa parte. Bueno, tienen dos tareas y estas dos tareas, la tarea 1 que era de la Constitución Nacional y la tarea 2 donde habla de conceptos que tienen que quitar de las unidades que desarrollamos hasta la unidad número 4. Es la tarea número 2. Y eso va a Ah, valer ok. punto para el examen parcial, que es el próximo sábado. ¿Eso vas a estar haciendo hoy o cómo? ¿Cuál? Lo sobre la tarea? No, la tarea ya está en la plataforma, el 1 y el 2. Ustedes tienen que tener Ah, subidas en la plataforma el próximo sábado 27, que era la tarea Eh, 2. profe, ¿qué tal? Yo subí ya la tarea uno y el 2, pero el 2 yo hice solo de la unidad uno nomás porque creí que era hasta ahí. Pero ¿se puede volver a subir eso? ¿O Y sí, en, seguramente. Seguro en la tienen la plataforma opción se puede de, volver? sí, seguro tienen la Ah, opción de eliminar y subir nuevo archivo, completando, bueno. porque el 2 es desde el 1 hasta la unidad 4. Ah, ya, ya. Sí. Sí, profe, yo también cometí ese mismo error. Hice las dos tareas, pero hasta la unidad uno nomás las preguntas. Pero tenía tiempo límite hasta este martes que pasó, creo. Ahí lo que tendría que No, cambiar la fecha sí. límite para poder volver a cambiar nuestra tarea. Bueno, y voy a cambiar. Voy a cambiar y les voy a poner para el próximo sábado 27. Dale, gracias, profe. Otra pregunta, ¿cómo va a ser Sí. el examen? ¿Por formulario Google o cómo va a ser? No, en la plataforma. Ah, en la plataforma, dale, Sí. gracias. En la plataforma y sí, selección múltiple, todo selección múltiple. Profe, Sí, la tarea de la Constitución, ¿en dónde estaría? en la clase 1 está. Ah, dale, dale. Puedes El que descargar. era No sé la si entrega máxima hasta el 16 sería, ese ¿verdad? es el 2 el que alcé. Sí, pero las dos tareas pueden alzar hasta el otro sábado. Creo que la No, tarea yo ya acepto ya, 1, por ejemplo. bueno, sí, si es que no La, completaron tar- bien, la Sí, tarea sí. uno es la que enviaste en el grupo, la verdad, bro. sí, la tarea 1, espera que estoy buscando. Sí, está en el grupo, pero está en la tarea 2. El 1 está en la plataforma. ¿Por qué? Porque yo había enviado mal. No, no está en el grupo, pero les voy a pasar. Entonces, hasta el otro sábado pueden alzar la tarea 1 y la tarea 2. Voy a modificar la fecha. Profe, yo tengo una pregunta sobre la tarea uno. No Sí, sé si podemos hablar o sí, tenemos que esperar para lo que ya hicieron todos. sí. Decime. Em, Habla sobre trabajo de menores de edad. No, Sí. no sé si porque el tema de la Constitución es viejo, pero o se permitía que el trabajo de menores de edad antes, o cómo es Sí, pueden esa trabajar, pero parte. no 8 horas. 6 horas, 6 horas y 36 horas semanales.
y en un periodo donde no afecte Ah, ya. su escuela. Esa parte de la Constitución te habla. Solamente que un menor de edad no puede trabajar 8 horas o 4 horas o 20 horas semanales, pero no superar las 48 horas. Ah, ya, ya. Pero sí, Profe, habla. otra pregunta también sobre el tema del IPS. Yo, por ejemplo, trabajo como auxiliar de seguridad, ¿verdad? Sí, Y, por ejemplo, hay contratistas que trabajan solo 2 o 3 días nomás. sí, Y, por ejemplo, ellos tienen seguro privado, pero sí. eso no les sirve, ¿verdad? ¿Seguro privado En de ello individual o la empresa le puso el seguro privado? la empresa le puso, por ejemplo. Sí, le sirve. Si ocurre algún Igual tipo les de sirve. accidente, si le ocurre algún tipo de accidente a esos trabajadores, ¿no? Que son, vamos a decirle, que se le contrata por días de trabajo, la empresa que le contrató para hacer esos trabajos es la que se responsabiliza por el seguro social. Ya. Dice que hay empresas, Como la... en la empresa, por ejemplo, Ministerio Público. Ministerio Público no tiene seguro privado, tiene IPS. Por ejemplo, Sí, la Contraloría tiene seguro privado que es Santa Clara. Y si pasa sí. algo, el Sanatorio Santa Clara se encarga. O sea, cada uno paga un seguro que Mm, te quiero decir. No necesariamente IPS se le tiene que poner. La empresa opta por contratar los servicios de un seguro privado, ¿verdad? Ya sea Santa Clara, Santa Bárbara, Asismed. Hay muchos. ya, ya, ya. Entiendo. Eso dependiendo de qué clase de seguro, porque si, por ejemplo, es un Claro. seguro, si no específicamente para eso, no le sirve también. O sea que yo tengo que revisar qué tipo de seguro tiene entonces, ¿verdad? Y la verdad que viste que cuando es contratista, ¿verdad? Es tu empresa la que contrata, por ejemplo, una empresa que venga a hacer esos trabajos, no sé, trabajo de qué, ¿verdad? Y la Sí. verdad que la responsabilidad es de la empresa quienes llevan la clase obrera para trabajar dentro del lugar donde vos estás como auxiliar de seguridad. ¿Entendés? Porque no es de tu empresa, pues, a no ser que tu empresa le traiga. Ya, Ellos ya. vieron personas, por ejemplo, él le vio, ponerle que tu jefe sea Juan y vos seas la auxiliar de seguridad y le dice, bueno, acá le contraté a Arnaldo, Anderson y Karina para que vengan a hacer trabajo en la altura. La empresa Sí. se encarga por la seguridad de esas personas. ¿Por qué? Porque trajo personas individuales, vamos a decir, que trabajan de forma independiente. Se tiene que poner por esos Mm, días que va a trabajar para no tener problemas. Porque si pasa algo, la empresa que le contrató es el encargado de velar por cuestiones de salud de ese trabajador que sufrió un accidente de trabajo dentro de su establecimiento. ya, ya entiendo. Sea, hay muchas cosas que hay que, los vacíos, las lagunas y eso hay que cubrir todo. Pero cuando es tercerizado, las empresas quienes llevan son los encargados de velar por la seguridad de sus contratistas. ¿Por qué proveerle de la indumentaria correspondiente, ¿verdad? De los elementos de seguridad correspondientes para que puedan trabajar, ¿verdad? Ya, entiendo. Dale. Muchas gracias, bro. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Por mi parte, no. No, Bueno, entonces voy a estar pasándole el material para el examen, para que puedan estudiar. Gracias, profe. Dale, que tengan Gracias, un profe. buen fin de Gracias, semana. profe. gracias, profe, igualmente. Chao, Profe, chao. una Sí, pregunta. te ¿Puedo escucho. enviar videos en el grupo de WhatsApp que es referente a lo que es derecho laboral y accidentes y cómo se maneja? Sí, eso vamos a tratar. Sí, usted tienen una ley que va a ser el tipo como su rosario, tipo como su Biblia que tienen que tener bajo el Sí, la brazo. 14.390. Sí, eso vamos a dar, eso va a entrar para el examen final. Pero viste que es sobre esta parte. Sí, no, y esa ley trata, pero sí puedes pasar para que tus compañeros puedan tener. Yo también tengo esa ley. En Dale. realidad, pero pasa, es un material interesante para que por lo menos tus compañeros puedan leer, ¿sí? Pero
No es leer, es ver, es TikTok, pero explica muy bien Ah, y sí, también. puedes O sea, pasar como para el recordar. enlace y pasar el enlace como para poder ver. Sí, sirve. Yo también tengo un video instructivo muy Dale, bueno que vamos a estar pasando en la siguiente clase. dale, gracias, profe. Bueno, pasando más, Cari. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Dale, profe, gracias.